El conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifica. Kiev ataca posiciones rusas con misiles estadounidenses y británicos, mientras Moscú implementa cambios en la doctrina nuclear de su país y así se faculta a atacar naciones que no posean armas atómicas, pero que tengan respaldo de países que sí las tengan. En este escenario hay voces que señalan que el riesgo de que esta escalada empuje al mundo a una tercera guerra mundial está más cerca que nunca. Y vamos a analizar los hechos con Alberto Rojas, periodista del diario español El Mundo, autor del libro Vivir en la Guerra. Un libro que es producto de 12 viajes a territorio ucraniano, del recorrido de 40.000 kilómetros, que es producto de la testificación del horror de la guerra y de una verdad ajena a las propagandas. Alberto, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Alberto, tú estás hoy en Madrid, pero esta guerra la has vivido en las trincheras ucranianas, has estado en el Donbass, en las trincheras de distintos lugares de ese país, y quisiera preguntarte cuáles son las características particulares que tiene esta guerra. Pues tenemos una guerra de un tamaño que no se veía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ha superado incluso en tamaño a la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán. Tenemos 800 kilómetros de frente en el cual están cada día disparando miles de bocas de cañón. Por ejemplo, cada noche se emplean cientos de drones para bombardear las ciudades ucranianas. Es decir, es una auténtica carnicería cuyas dimensiones veremos cuando se acaben y sepamos de verdad los muertos que ha dejado esta guerra. Y en lo de fondo, ¿es un tema de simple anexión territorial o hay aspectos mucho más complejos que impulsan a Putin a sostener este conflicto? Vamos a ver, Rusia ha ido perdiendo territorios de influencia desde la caída de la Unión Soviética, que prácticamente perdió todos los países que estaban dentro del bloque socialista, ya digo, en el año del 89 al 91, pensemos en los 3 países bálticos, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Hungría. Todos esos países poco a poco han ido pasando a la parte, digamos, occidental, a la Unión Europea y a la OTAN, o a la NATO, depende cómo lo llamamos. En España llamamos la OTAN. ¿Qué sucede? Que en los últimos años también Rusia corre peligro de perder su zona de influencia en lugares como Moldavia, Georgia y sobre todo Ucrania. A partir de la revolución del Maidán, Ucrania también hizo un intento por pasar, digamos, a zona de influencia occidental. ¿Qué sucede? Que eso Putin no lo puede consentir, o él, digamos, en su mentalidad imperial no puede consentir que Rusia siga perdiendo zonas de influencia, y por eso lanza primero la invasión de Crimea, luego enciende también con sus armas la revolución del Donbass y finalmente en 2022 invade Ucrania antes de perderla del todo. ¿Qué sucede? Que él pensaba tomar Ucrania rápidamente con una, como él lo llama, una misión militar especial, o una operación militar especial al ejército ucraniano. Al defenderse de la manera que se defendió, eso dio lugar a una guerra terrorífica como la que estamos viendo, y creo que esas son las razones de fondo, no la cercanía de la OTAN, no la presencia de grupos neonazis, que por supuesto es una absoluta exageración, por no decir que es una mentira. Yo lo que creo que está ahí en juego es la falta de control por parte de Rusia de esos territorios que siempre, o no siempre, pero casi siempre había gestionado. Alberto, pero ¿cuál es la razón por la que una invasión que se planteó tomaría pocas horas, pocos días, se extiende ya a 1000 días y nada permite suponer que esté cerca de terminar? ¿Es que Rusia no es tan potente como se pintaba, o es que Ucrania no era tan débil como creía Putin? Yo creo que las dos cosas que tú has dicho son verdad. Es decir, al final, ¿por qué esa invasión que pretendían rápida fracasa? Pues por un error de inteligencia. Rusia pensaba que Ucrania se rendiría en pocas horas, de la misma forma que el ejército ucraniano se rindió en Crimea. En Crimea murió una persona en esa invasión, es decir, no tuvo que prácticamente disparar.
También Rusia pensaba que eso iba a suceder porque habían sobornado a algunos generales del ejército y a personas, digamos, cerca de los círculos de poder de Ucrania, pero no sucedió, sucedió todo lo contrario. Todo el país se levantó contra esa invasión. Eso ha provocado pues que la guerra no se acabara en 3 días, sino que llevamos ya camino de 3 años y está muy lejos de terminar, en un momento en el que, por cierto, ninguno de los dos bandos ha conseguido sus objetivos de mínimos. Ni Rusia ha conseguido tumbar el gobierno Zelensky, ni el Estado, ni siquiera tomar todo el Donbass, ni Ucrania ha conseguido echar a los rusos de su territorio. Yo creo que esa es la explicación de por qué esto se está prolongando tanto. Alberto, y hay voces que plantean que la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump implicaría pues el retiro del apoyo estadounidense a Zelensky y por ende vendría una rendición, la toma de territorios por parte de Rusia y que la guerra terminará. Quienes sostienen esto, ¿qué tan equivocados están? Yo creo que, como tú dices, a partir del 20 de enero, que es cuando él toma posesión, se va a abrir una oportunidad para que haya un diálogo. Eso no significa que le vayan a dar a Putin todo lo que pida. Yo estoy convencido de que tampoco Trump le va a dar la victoria, o esa victoria que Putin no ha conseguido en el campo de batalla, se la vaya a dar en una mesa de negociaciones. La manera de sentar a los ucranianos probablemente que tiene es, como tú bien dices, quitarle ese apoyo armamentístico durante un tiempo para obligar a Zelensky a sentarse. Pero eso, como digo, no significa que otros actores vayan a hacerlo. Por ejemplo, la Unión Europea también tendrá algo que decir, sobre todo porque es en realidad la Unión Europea quien tiene a Rusia mucho más cerca de sus fronteras. ¿Qué creo que va a pasar? Pues creo que ambos tendrán que ceder, no solo Ucrania ceder esos territorios ocupados. Evidentemente Ucrania va a perder esos territorios o parte de esos territorios, pero pensemos que Rusia también tiene un territorio ocupado que es Kursk, donde Ucrania se mantiene como una pieza de valor en caso de que haya que intercambiarlo por otra serie de territorios. Es decir, yo creo que nada está claro, tendrán que sentarse. Los dos ejércitos están muy cansados y yo creo que puede ser una oportunidad para parar la guerra. En tu artículo del sábado, Alberto, señalabas que Putin ni Occidente han dado pasos en firme hacia un conflicto nuclear. Sin embargo, los temores y la alerta está pues encendida. ¿Cuáles son los hechos que sostienen esta afirmación tuya, que esta carrera hacia una guerra nuclear pues no se han dado? Mira, hemos visto que esta guerra no ha parado de escalar prácticamente desde el principio, no solo con la entrega de armamento occidental, sino por ejemplo con la llegada de miles de norcoreanos para luchar del lado ruso, o con la compra de misiles también a Pyongyang, o con la compra de drones a Irán. Es decir, la lógica de esta guerra ha sido siempre escalatoria, pero nunca hemos visto que Rusia haya pretendido escalar de un modo vertical hacia el uso de armas nucleares. Y creo que ni siquiera ahora lo que hemos visto es un cambio declarativo en la doctrina rusa y una serie de amenazas nucleares que ya las ha emitido anteriormente el régimen de Putin, y el uso de un misil casi intercontinental, pero con munición inerte. Es decir, es casi un aviso político, es un mensaje para Europa. Pero la escalada nuclear es una cosa muy pautada y necesita dar determinados pasos en esa escalera, digamos, porque se llaman escalones además. El primero de ellos es poner en alerta a las fuerzas de la tríada nuclear, es decir, la fuerza marítima, que pueden ser submarinos nucleares, la fuerza aérea, son estos bombarderos estratégicos, y la fuerza terrestre, que pueden ser lanzaderas o silos. Eso no ha sucedido. El siguiente escalón sería hacer una prueba nuclear en algún sitio, y tampoco lo hemos visto. Es decir, o mover un arma nuclear de sus arsenales. En cuanto Rusia moviera un arma nuclear de sus arsenales, los satélites de Occidente captarían el mensaje, captarían el movimiento, y solo eso, solo mover un arma nuclear, ya supone saltarse muchos tratados internacionales. Eso, insisto, no ha sucedido, ninguna de las tres cosas. Por tanto, creo que todavía Vladimir Putin no ha hecho ningún paso real en la escalada nuclear.
Putin le está diciendo, sin embargo, al mundo, a la Unión Europea, al mundo occidental, que nadie más se meta en este asunto. Sin embargo, ellos, como tú señalabas hace un momento, compran drones a Irán, incorporan 12.000 soldados de Corea del Norte. ¿La guerra se está ampliando? ¿Qué podría cambiar con la incorporación de nuevas fuerzas? Desde luego nadie sabe cuál es el siguiente escenario, pero la guerra, como ya digo, es escalatoria. Ahora, hoy, por ejemplo, voy a publicar que ya están empezando a llegar soldados reclutados en Yemen, soldados pertenecientes a estos grupos insurgentes de los hutíes que van a formar parte ya del esfuerzo ruso. Es decir, Rusia, igual que Ucrania, por cierto, tiene un problema ya para reclutar. Ya no le es fácil reclutar entre sus propios hombres y por eso está intentando conseguir carne de cañón aquí y allá. Ya tiene muchos mercenarios de África, por ejemplo, sobre todo de zonas como República Centroafricana, donde está muy implantado el grupo Wagner. Ahora va a tirar de estos yemeníes, por supuesto los norcoreanos. Ya digo que la guerra no para de escalar todo el rato. Ahora también por el lado occidental vemos que ya hay un permiso para poder usar estos misiles de largo alcance hacia territorio ruso y el escenario, o esto se detiene en enero por ese esfuerzo de la administración de Donald Trump, o vamos a ver una escalada aún mayor. Y no me queda sino agradecerle a Alberto Rojas, periodista de Diario El Mundo, quien ha vivido esta guerra entre Ucrania y Rusia en la primera línea. Un abrazo hasta Madrid, Alberto. Gracias a ti, muchas gracias.